Hola, buenos días. Continuamos con Lucas capítulo 13 y hoy vamos a leer este pasaje que se llama La puerta estrecha. Leamos del 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Debemos esforzarnos en entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sabes? Muchas personas dicen: sí, yo creo en Dios, pero nunca hacen el más mínimo esfuerzo por leer la palabra de Dios. Y mira lo que dice Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si verdaderamente amamos a Dios, leeremos su palabra y guardaremos sus mandamientos. La única forma de guardar sus mandamientos es conocerlos. Y la única forma de conocerlos es estudiando la Biblia. Guardar sus mandamientos significa ponerlos por obra, hacerlos, practicarlos. Y el que hace eso, el que lee, el que estudia la Biblia, el que la pone por obra, ese es el que verdaderamente ama a Jesús. Y ese será amado por el Padre y Jesús le amará y se manifestará a él, como leímos. Sigamos leyendo el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Wow. Acá Jesús mismo está hablando de cuando se haya cerrado la puerta. Pregunta: ¿tú sabes en qué época estamos viviendo? Año 2020, sí, pero para Dios es la época de la gracia. ¿Eso qué significa? Significa que en este momento, desde la primera venida de Jesús hasta cuando Él vuelva por su iglesia, todo eso es la época de la gracia. Es decir, en esta época somos salvos por gracia, no por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por obras, porque o si no sería como dice ahí, unos se jactarían de sí mismos diciendo: ay, mire todas las buenas obras que yo he hecho. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos no tenemos nada de qué gloriarnos. Y si algo tenemos de qué gloriarnos es de Dios, como dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que si de algo nos debemos alabar es en el conocimiento de Dios, en entender su palabra y conocer a Dios mediante su palabra, porque Él es el que hace misericordia y juicio y justicia en la tierra, y eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿somos salvos por qué? Por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Entonces, esta época en la que estamos viviendo, desde la primera venida de Jesús
hasta su regreso por la iglesia se llama la época de la gracia. Acá en este tiempo somos salvos por gracia y la puerta está abierta, es decir, si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, si le recibimos en nuestra vida y le hacemos nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Pero esta época, que es la época de la gracia, va a tener un final. ¿Cuándo? Leamos nuevamente el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Un día Dios se va a levantar y va a cerrar la puerta. Literalmente va a cerrar la puerta. Y eso será cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento la puerta se va a cerrar. Los que sean arrebatados, los que Jesús tome, se encontrarán con el Señor en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, si estamos vivos en ese momento, los que hayamos quedado, es decir, los que estemos vivos en ese momento del arrebatamiento, oye lo que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día que solo Dios sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Jesús vendrá por su iglesia. El versículo anterior de Tesalonicenses habla sobre la resurrección, que primero resucitarán aquellos que hayan muerto creyendo en el Señor, y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados.